Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es: el pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Moisés Rojas, quien es escritor e investigador, y también está con nosotros Miguel Aguilera, quien es abogado y misionero católico. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116, o también lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir por www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Pues bien, vamos a ver el pasado del Papa Bergoglio. ¿Por qué nos quieren hacer creer que Bergoglio no tiene un pasado tenebroso? Tan tenebroso que es herético, y un papa, una persona herética puede ser nombrada papa. Miremos los argumentos y los hechos, porque son hechos, y son hechos documentados, probados y comprobados. Probados y comprobados. Bueno, no les digo más y vamos a verlos. El pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Parte 1. Frente al pecado cometido, es inútil, además de perverso, volver sobre el pasado para mirar los errores superados, pues derrotados, estos acontecimientos ya no cuentan más. En cambio, sí es útil volver sobre lo que ha sido ayer y sigue siendo hoy, porque el hoy se alumbra con el ayer si el pasado aún persiste. El pecado es el pecado, pero si el pecado sigue todavía en el presente, si se prolonga en el aquí y en el ahora, entonces ese sí hay que considerarlo en toda su significación. En unos el pecado ya es, pero superado se convirtió en un cadáver, en algo que no existe, porque fue eliminado, bien por la confesión y el arrepentimiento, o además por la corrección y la enmienda. Pero en otros el pecado continúa intacto, se repite monótonamente, porque se confirma y crece. Y este es el caso del Papa Francisco, frente a sus posturas heréticas del pasado como obispo y cardenal, que hoy magnifica y confirma con sus enseñanzas y errores doctrinales como pretendido Papa. Por ello es necesario mirar hacia atrás, para conocer cuán grande es el pasado de herejías del obispo, luego cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y cómo estas herejías no solo persisten, sino que han aumentado en su conciencia actualmente. Dios nos guarde de sacrificar el buen porvenir por el pasado, cuando el errado ayer persiste. Dios nos libre a todos los católicos de no llamar las cosas por su nombre,
de no encarar la realidad, en aras de un malentendido sentido de unidad y de fallida obediencia, callando ante la debacle que representa que un hereje de siempre esté hoy al frente de la Iglesia Católica, buscando confirmarla en la herejía. Queridos teleamigos de toda Colombia y del mundo, antes de presentarles nuestro tema, hay que decir que ustedes saben bien que era necesario que pasara toda esta agua debajo del puente, agua negra y putrefacta de la apostasía que ha surcado el puente que es la Iglesia Católica, antes de afirmar, contra viento y marea, lo que ya sostenemos desde aquí, que el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio Sívori, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes italianos, 11º arzobispo de Buenos Aires, hoy llamado Papa Francisco, es un falso papa. Pero no solamente es esto, ya que solo el tiempo podía desenmascararlo. Solo su actuar y los hechos podían mostrar su verdadero rostro y sus reales planes, como ya ha acontecido, cuando hemos podido ver su desempeño pontificio, en el cual es más que evidente su ilegitimidad y farsa. Ilegitimidad de origen y de oficio, por la forma en que fue nombrado y por su nefasta labor como papa, y farsa por ponerse al frente de la Iglesia Católica con el fin de destruirla, no de custodiarla, ubicándose descarada y retadoramente en contra de la palabra de Dios, de todos los papas anteriores y de las enseñanzas de fe y moral, transmitidas desde siempre por la única Iglesia fundada por Cristo, con el propósito de seducir al mundo y atraerlo así a su causa, traicionando y buscando prostituir a la Iglesia Católica, al condescender en todo con el espíritu del mundo y pretender negar los privilegios de Dios que solo pueden ser dables desde su propia Iglesia. Para nosotros y para millones de personas en el mundo, gracias a Dios, es claro ya que Jorge Mario Bergoglio Sívori es el falso profeta o falso papa, pero también es la segunda bestia profetizada en el libro del Apocalipsis, ver Apocalipsis 13, 11 a 18, que con su obrar viene preparando el camino para la aparición del anticristo. Es el líder mundial también anunciado por el mismo libro, ver Apocalipsis 13, 1 a 10, señalado como la primera bestia que viene a instaurar un nuevo orden mundial en contra de Dios y de su sistema terreno, para imponer un nuevo orden y conseguir que la humanidad entera finalmente adore al dragón, quien es Satanás, su amo y señor. El clérigo hereje que fue nombrado papa. Recordemos las dos razones principalísimas, ampliamente difundidas por nosotros en nuestros programas, que demuestran que Jorge Bergoglio no es el papa de la Iglesia Católica: su origen y su ejercicio. Su origen, por la manera como fue conseguida la falsa renuncia de Benedicto XVI y por la forma fraudulenta como el cónclave del 2013 lo eligió papa. Su ejercicio, por las herejías y errores doctrinales de fe y de moral que viene enseñando con descaro. A estas razones debemos agregar una no menos importante, y es su pasado. Los vicios doctrinales y morales demostrados en el desempeño de sus funciones ministeriales como obispo y luego como cardenal en su natal Argentina. Decíamos atrás que el pasado ya no importa cuando está superado, pero no cuando ese pasado demuestra el porqué de tantos errores del presente y augura un futuro aún más negro por llegar. En efecto, el pasado del obispo Bergoglio, como su presente, está igualmente surcado por herejías y actos inmorales que lo desautorizan y descalifican para sentarse en la cátedra de Pedro. Sus acciones y graves omisiones ya habían sido reseñadas por los medios de comunicación mundial y especialmente de Argentina desde tiempo atrás, pero el cónclave que lo eligió parece que ignoró o desconoció estos serios antecedentes. Los católicos de a pie, que somos la mayoría de los más de 1.500 millones que hay en todo el mundo, confiamos plenamente en la decisión tomada por los 115 cardenales votantes del 2013. Pero ahora es claro que la trayectoria de Jorge Bergoglio no fue tenida en cuenta, pues de haberlo hecho, su postulación no habría sido considerada y habría sido descartada de inmediato. Hoy nos preguntamos, ¿es que acaso el perfil deseado para este sumo cargo era justamente el que obtuvieron los cardenales del cónclave que eligieron a Jorge Bergoglio? Eso lo responderá la historia, pero la verdadera,
no la que se escribe ahora tramposamente. Y eso lo juzgará el Señor, cuando Él establezca toda la verdad y nos la dé a conocer a todos. Pero para varios viandantes de la fe, a 4 años de esta nefasta decisión que partió en dos nuestra iglesia, es claro ya que un clérigo como el obispo Bergoglio, con tan serios antecedentes heréticos e inmorales, jamás hubiera debido ser papa de la Iglesia Católica por haberse salido él mismo de ella, por negar sus enseñanzas y contradecirlas con sus actos y omisiones. Solo quien pertenece al cuerpo puede ser cabeza. Veamos algunos de estos actos heréticos e inmorales del obispo Jorge Mario Bergoglio Sívori. Pero antes, conozcamos lo que dicen algunos padres de la Iglesia sobre la inhabilidad que tiene un clérigo o un fiel para ser papa si en el pasado se ha alejado de la fe por la herejía o la tibieza moral en el ejercicio de sus funciones, como es el caso del padre Bergoglio, ya que cualquier cristiano que se manifieste hereje deja de serlo y deja de pertenecer a la Iglesia. Por ello no puede aspirar o llegar a ser papa. Recordemos una vez más lo que el santo doctor y cardenal de la Iglesia, San Roberto Bellarmino, enseñó en su obra Opera Omnia y su libro De Romano Pontífice, 230. Dice San Roberto: un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho, per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Hagamos un énfasis en la segunda aseveración del santo Bellarmino: quien se manifieste hereje deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Sigamos con su enseñanza contenida en el mismo libro de Romano Pontífice 230. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Por obvio que parezca, es dogma de obligatoria adhesión creer que un hereje está por fuera de la Iglesia Católica. Así lo enseñaron San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo y otros santos, padres, doctores y papas de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en su documento Cantate Domino 1441, que dice: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. El Papa Pío XII, en su documento Mystici Corporis Christi, número 23, del 29 de junio de 1943, afirma: puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. El Papa León XIII, en Satis Cognitum, número 9, del 29 de junio de 1896. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Un hereje no puede ser papa, porque el que se pone fuera de la Iglesia no puede ser cabeza de lo que no es miembro. El Papa León XIII, en Satis Cognitum número 15, del 29 de julio de 1896, enseña: nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Herejías del padre Bergoglio. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo lo llamo? ¿Monseñor? No, su santidad, preguntó la recepcionista de la Arquidiócesis de Buenos Aires
cuando el nuevo Papa argentino llamó por teléfono, recientemente nombrado Papa de todos los católicos del mundo, a lo cual Francisco respondió: por favor, llámame Padre Bergoglio. No hagamos por el momento disquisiciones sobre si esta expresión de Francisco es una auténtica o estudiada manifestación de humildad, pues sobre ello hablaremos más adelante. Así fue conocido por muchos años el Padre Bergoglio, antes de ser obispo y luego cardenal, en su meteórico ascenso del presbiterado al cardenalato en tan solo 6 años, y más tarde por obtener la segunda votación en el cónclave que eligió a Benedicto XVI en el 2005, y convertirse así, o por ello, en el máximo jerarca de la Iglesia Argentina por 6 años. Pero varias son las herejías y errores contra la fe y la moral que sostuvo el obispo Bergoglio en su largo ministerio episcopal, que inicia en 1992, hace 25 años. Miremos algunos ejemplos. Un obispo masón. Fungiendo como arzobispo de Buenos Aires, en julio de 1999, Monseñor Jorge Bergoglio es aceptado como miembro honorario del Club de Rotarios de Buenos Aires. De este club, en todo el mundo, son conocidas sus características masónicas y su relación con la masonería internacional. El Rotary Club es conocido como el hermano menor de la masonería, y también por ser, para varios masones, un filtro y primer paso o paso iniciático a la inscripción a la secta masónica. Su carácter secular, ateo, anticlerical y anticatólico busca enseñar una moral sin dogmas y promover una unidad por encima de los credos y la religión, en aras de una verdadera religión laica, libre de dogmas, que busca esencialmente la fraternidad. El obispo de Palencia, España, ya desde 1928 hace estas advertencias sobre el Rotary Club. En los titulados club rotarios no pueden estar los buenos católicos. El rotarismo quiere ser una institución moral y moralizadora, que se propone influir en la vida de individuos, familias y pueblos, prescindiendo en absoluto, como asociación, de toda idea religiosa y de toda suerte de relaciones con Dios y con Jesucristo, nuestro Redentor. Recordemos aquí las muestras de apoyo y alegría mostradas por organizaciones masónicas de gran poder como la Logia Vina y Bird o la Gran Logia de Argentina, una vez fue nombrado Papa Francisco. Luego, la Gran Logia de Oriente Italiana expresa también su apoyo a la gestión que muestra Francisco al inicio de su papado. Obispo promotor del paganismo. Promotor del indiferentismo religioso y del paganismo, el obispo Bergoglio promueve entre sus sacerdotes bonaerenses cultos paganos de corte espiritista, como el culto al Gauchito Gil, por medio de los sacerdotes villeros, encabezados por el padre Pepe Di Paola. Esta devoción pagana es practicada en la Cárcova, zona deprimida de Buenos Aires, con el apoyo del obispo Jorge Bergoglio, de quien dice el padre Di Paola: cuando le comenté a Bergoglio sobre la devoción al Gauchito Gil, me dijo: dale para adelante. Confiesa el padre, quien asevera que el que reza frente a la imagen del gaucho es un católico. Hoy, juntos, devotos del gaucho Antonio Gil, de la Villa 21, que nos visitan, y de la Villa de Cárcova, hacemos el homenaje aquí en esta cancha conocida como CIMET, que es la cancha del barrio de Cárcova. La hermana hizo una linda canción al gaucho Antonio Gil que tiene que ver con nuestro lugar. En muchas ermitas. Así que bueno, le damos un aplauso al Padre Coco, a quien invitamos especialmente para que celebre esta Santa Misa y le dé bautismo, comunión y confirmación a algunos hermanos nuestros. La paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Venimos todos como peregrinos, algunos de acá del barrio, otros venimos de otros barrios, pero todos estamos hoy unidos para encontrarnos con esta cruz que nos trajo la salvación, esta cruz que nos muestra el Gauchito Gil. Ser cristiano no es otra cosa que querer el bien del hermano, querer el bien del prójimo. Eso es ser cristiano. Desear que mi hermano se sienta bien, querer a mi hermano. Y esto nos lo enseña el gaucho Antonio Gil, que tanto hizo por sus prójimos en su tiempo. En señal de amor. Que
Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que descienda sobre todo la alegría y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido esta misa, seguimos esta fiesta en homenaje al gaucho Antonio Gil. Nos vamos a ir en paz. Obispo promotor del judaísmo. De igual modo, en diciembre de 2012, el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, celebra la fiesta judía del Hanukkah, al lado de rabinos judíos y sacerdotes del culto africano Umbanda Ifa, para pedir por la paz en el Medio Oriente. El invitado de honor fue el cardenal Bergoglio, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina hasta el 2011 y fuerte candidato al papado. En tiempos de crisis en Oriente Medio, judíos y cristianos en Argentina han llevado a cabo una ceremonia conjunta para mostrar al mundo que es mejor vivir en paz. Un cardenal argentino que casi resulta elegido papa celebró Hanukkah en un templo judío en Buenos Aires con la presencia de líderes de otras religiones. Una foto de familia rara vez vista. Rabinos, sacerdotes católicos y líderes religiosos afrobrasileños unidos en un templo judío para celebrar Hanukkah. Juntos oraron por la libertad religiosa y la tolerancia en el mundo, algunos de ellos cantando en hebreo, otros en silencio, pero todos pidiendo por la paz en sus oraciones. Es acá donde se muestra que Argentina es un crisol de culturas. Nuestra religión, Ifá, proviene de Nigeria, pero los africanos y los judíos tenemos mucho en común. Nuestro pueblo también fue perseguido a lo largo de la historia. El invitado de honor a esta ceremonia religiosa no fue otro que el cardenal José María Bergoglio. El arzobispo de Buenos Aires fue el segundo candidato más votado para suceder al Papa Juan Pablo II en 2005. Y entonces dijo Dios, hágase la luz. El arzobispo habló de la santa luz que brilla para toda la humanidad por igual y encendió una vela. Diciembre es un mes especialmente festivo en Buenos Aires, ya que los cristianos y los judíos celebran unos la Navidad y otros Hanukkah. Obispo promotor del falso ecumenismo. ¡Aleluya! Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. Es para nosotros una honra, un lujo, un privilegio tener todo el día acompañándonos con su presencia, con su ánimo, con su fe, al cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Renová tu corazón. No fabriques dificultades. No te enredes en la piedra. Él te está esperando en la Galilea del primer encuentro. Dejate encontrar por Él, porque está vivo. Y si está vivo, es capaz de cambiarte la vida. ¿Creemos en esto? ¿Creemos en esto? Bendito sea Dios. Al poco tiempo de recibir la segunda mayor votación en el cónclave de 2005, en junio de 2006, el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, presidente de la Conferencia Episcopal de su país y seguro candidato ganador a reemplazo de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio, ante 7.000 evangélicos y católicos en el Estadio Luna Park, participó en el tercer encuentro fraterno de la comunidad renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu, con sus siglas CRECES. Con la participación de una veintena de pastores evangélicos y sacerdotes católicos, el primado de Argentina recibió de rodillas la imposición de manos y la bendición de los oradores y los organizadores del encuentro, entre quienes se hallaban el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, el pastor Giovanni Traetino, obispo de la Iglesia Evangélica de la Reconciliación en Italia, y Matteo Calisi, presidente de la Fraternidad Católica de Asociaciones y Comunidades Carismáticas de Alianza de Derecho Pontificio. Dice el informe de la agencia CENIT:
En la multitud no había divisiones entre católicos y evangélicos. Todos se sentaron juntos y compartieron como hermanos las alabanzas y las predicaciones. Amados hermanos y hermanas, este es el día que hizo el Señor. Hay alegría y gozo en el cielo. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Gracias por este camino que andamos juntos y simplemente les pido que recen por mí. Vamos a orar por el arzobispo y lo bendecimos, Padre, en tu nombre, Señor. Lo cubrimos, Padre, lo cubrimos. Ponemos cobertura sobre él en el nombre de Jesús. Señor, en este último tiempo, él se ha levantado aquí en Argentina, ha sido levantado por ti como una de las voces proféticas para nuestra nación, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios lo bendice, pronunciamos bien sobre él. Llénalo más y más de tu Santo Espíritu, Dios. Inúndalo de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De católicos y evangélicos nos hemos reunido en el Estadio Luna Park de Buenos Aires para celebrar la presencia viva de nuestro Dios. Obispo de los luteranos. Este obispo luterano argentino, llamado Manuel Acuña, da testimonio del valor e importancia que tiene el obispo católico Jorge Mario Bergoglio, a quien llama nuestro obispo en el Vaticano. En su página oficial escribe el 3 de octubre de 2013, al poco tiempo de la elección de Bergoglio como papa. Refiriéndose a él, dice: ahora mismo nuestro obispo está en el Vaticano y nosotros, fieles de la Iglesia Luterana, queremos hacer un homenaje a su esfuerzo de toda la vida frente a personas siniestras que representan el mal, que él como exorcista combate sin desmayo. La verdad está en estas imágenes y no en las palabras que difaman y ofenden, concluyó el obispo luterano Manuel Acuña. Obispo promotor de sacrilegios eucarísticos. En agosto del 2012, el cardenal Bergoglio permitió una ceremonia de bautismo y Eucaristía en la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, donde el sacerdote Jorge García Cuerva celebra la misa, da la comunión a la pareja gay conformada por el travesti Roberto Carlos Trinidad, conocido como Florencia de la B, y su pareja Pablo Goicoechea, y bautiza a sus 2 hijos, gestados mediante un vientre de alquiler. El semanario relata la noticia así: el sábado 25 de agosto fueron bautizados los hijos de Florencia de la B, a un año de su nacimiento y coincidiendo con su cumpleaños. Paul Alexander e Isabela recibieron el sacramento en una de las iglesias más lujosas de la capital federal, la Basílica del Santísimo Sacramento, y luego de la ceremonia la familia lo festejó almorzando juntos en un salón reservado solo para 8 personas. Mira, ¡ay, la entrada! Cuando entraste era Grace Mona con Carolina. Ay, mira. Mirá. Ay, no, te juro que yo les digo una cosa, yo no puedo creer la tranquilidad, la paz de esos chicos si estuvieron. Así, tranquilitos toda la ceremonia, toda. Mira, ahí está el padre Jorge. Qué amoroso. Obispo que comete sacrilegios eucarísticos. Un 7 de agosto en la parroquia de San Cayetano de Liniers, en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio da la Eucaristía de manera sacrílega, pasándola de mano en mano, sin patena y sin decir la fórmula "este es el cuerpo de Cristo", con la que se puede reconocer que a quien se recibe es al Señor Jesús en cuerpo, alma y divinidad al comulgar.
El pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Fin parte 1. El pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Parte 2. Obispo que promueve el homosexualismo. El obispo Bergoglio apoya y alienta el homosexualismo desde siempre. El 23 de septiembre de 2015, el Papa Francisco se encuentra con su antiguo alumno Yayo Grassi y su pareja gay, en su visita en Washington, Estados Unidos. El activista pro-gay Yayo Grassi, alumno de psicología de Bergoglio desde su juventud, dice de Bergoglio que ha sido su mentor, que le debe a él su pensamiento abierto y progresista, y habla de cómo había traído hacia adelante el pensamiento más abierto y progresivo de mi vida a través de su educación. En entrevista a La Nación, dice Grassi: cuando la ley del matrimonio homosexual se estaba discutiendo en el Senado en la Argentina, yo había leído en el internet que el entonces cardenal Bergoglio estaba en contra de ella y que él había dicho cosas realmente dolorosas y llenas de odio sobre la aprobación de la ley. Así que le escribí una carta bastante extensa. El cardenal Bergoglio respondió a la carta de Grassi. En ella pidió perdón a causa del daño que sentía. Su antiguo estudiante agregó: créeme, nunca dije ninguna de esas cosas. La prensa recogió 2 cartas que le envié a las monjas pidiéndoles que no dieran ninguna opinión sobre esto, y estaban distorsionadas y las pusieron como si fuesen mis palabras. En una parte de esta entrevista de Grassi, hecha por BBC Mundo, sobre el mismo incidente, el medio señala: pero si hay un mensaje del Papa que le resuena a Grassi, fue cuando le mandó un email en el que le hablaba del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que te puedo garantizar es que no hay lugar para la homofobia en mi trabajo, afirmó Bergoglio entonces. Esto nos recuerda cómo poco después de elegido Papa, en vuelo de regreso de Río de Janeiro, Francisco dijo también: si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Y esto como si el sacerdote y Papa no tuviera el derecho y el deber de juzgar situaciones contrarias a la moral, o como si no hubiera podido agregar a su declaración omisiva: hijos míos, yo no puedo juzgar a los homosexuales, pero tampoco puedo dejar de advertirles que la relación sexual entre personas del mismo sexo es una gran afrenta contra Dios, que la califica de abominación contra él. Obispo pro agenda gay. El doble discurso pro-gay del cardenal Bergoglio es denunciado por el periodista y escritor Ernesto Temenbaum en la Argentina. El 30 de julio de 2013, Temenbaum obtiene una entrevista radial al periodista gay y activista pro-agenda LGBT Bruno Bimbi sobre Jorge Bergoglio, el Papa Francisco y los homosexuales. En la entrevista, el argentino Bruno Bimbi relata cómo, para defender su posición política, Bergoglio ataca públicamente el avance de la agenda gay, mientras que en privado se excusa de hacerlo con los agentes de esa agenda, entre quienes se encuentran el periodista Bimbi. Y esto porque se ve presionado por su homólogo argentino, el obispo Héctor Aguer. Yo siempre pensé que Bergoglio, conociendo su historia, es un tipo que puede ser el papa que cambie la iglesia o puede ser el papa que la deje como está, digamos, ¿no? Depende de lo que más él sienta que le convenga a su trayectoria política. Yo recuerdo muy bien durante el debate del matrimonio igualitario, cuando él, por un lado, públicamente convocaba a la Guerra Santa y decía que se trataba de un proyecto del demonio para destruir la creación de Dios en la tierra, y mandaba a los obispos a apretar a los senadores, a amenazarlos y chantajearlos con que les iban a hacer campañas en contra de la provincia, en sus provincias.
y las escuelas católicas en varias provincias llevaban a chicos de escuelas primarias con carteles que decían no al matrimonio gay y les pedían como deber de casa que juntaran firmas de sus padres en contra de la ley, y si no las llevaban al otro día llamaban a la casa y les decían que no les podían renovar la beca a los pibes si no firmaban la carta contra el matrimonio igualitario. Digo, y mientras todo esto pasaba y mientras la Iglesia ejercía esta campaña tan fuerte contra la ley, Bergoglio se comunicaba por teléfono con nosotros y nos decía que en realidad él no pensaba eso. ¿Eso hacía? Claro. Y decía que en realidad estaba presionado por Monseñor Aguer, que era su rival dentro de la interna de la Iglesia, que Aguer lo acusaba de tener una posición blanda, y que él había tenido que salir con esa carta hablando de la guerra de Dios por la interna que tenía con Aguer, porque Aguer lo estaba presionando. Un peronista clásico. Es el primer papa peronista, digo. Entonces yo tomo con pinzas las declaraciones de Bergoglio, conociendo un poco su historia. Si en cada iglesia en la Argentina, cada parroquia, hay una discusión sobre cómo tratar a los homosexuales, y un sector que es tolerante, que es abierto, que no es discriminatorio, y un sector que es homofóbico, clerical en el viejo estilo, jodido, esta frase del Papa de ayer le da argumentos a los moderados, a los tipos normales. Y frente a alguien que diga, che, ese tipo es gay, hay que marginarlo, hay que no sé qué, hay otro que va a decir, espera, el Papa dijo que no somos quien para juzgar. Con lo cual, en ese sentido, me parece que un Papa diga eso me pareció histórico, ¿no es así? Sí, de alguna manera es así. Lo más importante en realidad para mí, si yo tengo que ver cuál es el lado positivo de las declaraciones del Papa, diría que lo más importante es la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones del Papa. Es decir, la lectura que los medios de comunicación hicieron de esas declaraciones. En este otro documento se entrevista a la religiosa argentina Sor Lucía Caram y se le pregunta sobre la apertura de Francisco ante el llamado matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que se casan, adoptan hijos, los bautizan y pretenden vivir una vida conforme a las reglas de la Iglesia Católica. La religiosa da testimonio de cómo el cardenal Bergoglio bautizó él mismo a hijos de parejas del mismo sexo. Sor Lucía, precisamente estamos hablando de todos estos asuntos. Hoy es un día histórico en su tierra, en Argentina, porque hoy 2 mujeres lesbianas han bautizado, por el rito católico, estamos viendo en las imágenes, al hijo de ambas. Es el primer bautismo católico del hijo de una pareja de lesbianas. ¿Está cambiando la Iglesia Católica en este sentido? ¿La llegada de Francisco está suponiendo un auténtico revulsivo? Yo creo que el Papa Francisco, este es el primer caso que se hace así público, que Monseñor Ñáñez, el obispo de Córdoba, de quien soy muy amiga, quiso además explicarlo. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, él mismo había bautizado ya a hijos de parejas del mismo sexo. También él, en una de sus primeras alocuciones, dijo que era una práctica muy común negar el bautismo a hijos de madres solteras, por ejemplo, o hijos de parejas que estaban divorciados, porque se consideraba que estaban en pecado y que tenían que educar en la fe y transmitir la fe, y quien estaba en esta situación no podía. Entonces, el Papa Francisco llama la atención y dice que quiénes somos nosotros para condenar y para expulsar de la comunión a la que estamos todos llamados. Yo creo que la Iglesia ha tenido en este momento un cambio de actitud. Empezamos a normalizarnos y a respetarnos como personas. Obispo pro sacerdotes casados. En este reporte de Gloria TV, el cardenal Bergoglio sugiere la ordenación de hombres casados y aboga porque los obispos sean corajudos y lo soliciten. En su artículo muestra la foto de la feminista radical y católica llamada Clelia Luro, quien se casó con el obispo Jerónimo Podestá, y según Gloria TV fueron muy buenos amigos del cardenal Jorge Bergoglio hasta que ambos murieron. Al respecto, de Tablet escribe que Francisco dice que los hombres casados podrían ser ordenados si los obispos del mundo están de acuerdo y lo piden ellos mismos. Porque ese es un asunto que él, Francisco, no puede manejar solo desde Roma y se requiere la participación decidida del obispado mundial. Esto a raíz de la solicitud que hiciera el obispo Erwin Kröckler de Xingu, Brasil, en este mismo sentido en abril de 2014, donde pidió que Francisco considerara el sacerdocio para los viri probati, u hombres casados probados. Obispo bifronte que apoya el aborto y el uso del condón. A raíz de una declaración del arzobispo de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sistac,
dado en marzo del 2013 en el sentido de que la Iglesia tendrá que estudiar el uso de preservativos, varios medios reportaron cómo el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, reconoció que el preservativo es útil para evitar la transmisión de enfermedades en las barriadas más pobres. Así lo reseñó la agencia EFE. El cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, ha reiterado este miércoles que el Papa Francisco da aire nuevo y frescor a la Iglesia y ha augurado que, entre todos los temas que tendrá que abordar, figura el uso de preservativos. Sobre la postura del obispo Bergoglio frente al aborto y otros temas, quien fuera la directora de CatholicNet durante 10 años, Lucrecia Rego de Planas, en carta abierta al Papa Francisco, escribe en septiembre de 2013. Cuando te conocí por primera vez, siendo el cardenal Bergoglio, y durante esas convivencias cercanas, me llamaba la atención y me desconcertaba que nunca hacías las cosas como los demás cardenales y obispos. Al ver esas cosas, qué vergüenza contártelo, yo decía para mis adentros, qué ganas de llamar la atención. ¿Por qué no? Si quiere ser de verdad humilde y sencillo, mejor se comporta como los demás obispos para pasar desapercibido. Mis amigos argentinos que también asistían a esas reuniones notaban de alguna manera mi desconcierto y me decían, no eres la única, a todos nos desconcierta siempre, pues sabemos que tiene los criterios claros, ya que en sus discursos formales muestra unas convicciones y certezas siempre fieles al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Es un valiente y fiel defensor de la recta doctrina. Pero, al parecer, le gusta caerle bien a todos y estar bien con todos, así que puede un día decir un discurso en la televisión en contra del aborto y al día siguiente en la misma televisión aparecer bendiciendo a las feministas pro aborto en la Plaza de Mayo. Puede decir un discurso maravilloso contra los masones y unas horas más tarde está cenando y brindando con ellos en el Club de Rotarios. Es nula la elección de un hereje como Papa. Pablo IV. El Papa Pablo IV publicó el 15 de febrero de 1559 una bula llamada Cum ex Apostolatus Officio, ante la tentativa de que un cardenal, protestante en secreto, pudiera ser elegido nuevo Papa. Con esta bula, el Papa Pablo IV, no confundirlo con Pablo VI de nuestra época, declaró solemnemente que un hereje no podía ser elegido válidamente Papa. Aquí algunos fragmentos. Dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales, y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos ni mercenarios, o dañados los malos vinicultores, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. 6. Agregamos, por nuestra Constitución, que debe seguir siendo válida en perpetuidad, nos promulgamos, determinamos, decretamos y definimos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo, o de patriarca, o primado, o un cardenal, incluso en función de legado, o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en herejía, o la hubiese suscitado o cometido la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto. Y de ningún modo puede considerarse que tal situación haya adquirido validez por aceptación del cargo o por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasiposición de gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del pontífice romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes,
los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. 10. Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos o por temeraria osadía contradecirlos, pero si alguien pretendiera intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor 1559, 15 anterior a las calendas de marzo, año cuarto de nuestro pontificado. Herejía del obispo Bergoglio, testigo principal. Los que siguen son aparte del artículo llamado Recen por mí, escrito por el catedrático y escritor argentino Antonio Caponeto, publicado en el blog El Cabildo, 6 días luego del nombramiento de Jorge Bergoglio como papa. Su título hace alusión al pedido que hizo en el balcón de la Plaza de San Pedro cuando salió a saludar a la gente tras la votación del cónclave que lo eligió papa. El artículo inicia explicando que fue escrito por el pedido de mucha gente sabedora del conocimiento profundo y detallado de su autor sobre la labor eclesiástica del obispo Jorge Bergoglio. El artículo fue introducido de esta manera. Sé bien que la razón principal de esta demanda amistosa de la que soy objeto no se debe a ninguna especial facultad mía, sino al hecho por todos conocido de haberme visto obligado a mantener con el cardenal Bergoglio un doloroso y sistemático disenso, dejando documentadas mis acusaciones a sus múltiples desvaríos y yerros en un libro editado en Buenos Aires en el año 2010, bajo el título La Iglesia Traicionada. El doctor Antonio Caponeto nació en Buenos Aires, Argentina, el 29 de septiembre de 1951. Es profesor de Historia con estudios del Magisterio Eclesiástico, becario e investigador científico de CONICET. Ha enseñado en todos los niveles de la docencia, en establecimientos oficiales y privados, religiosos y militares, en cátedras de Historia de la Cultura, Política, Sociología, Antropología Filosófica y Doctrina Social de la Iglesia. Escritor y director de la revista Cabildo, director de la revista Memoria, miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius, formador de docentes, padres de familia y catequistas, conferencista internacional, Premio San José de la Liga de Padres de Familia por el excelente desempeño de actividades en pro del ser humano, por la cultura y los valores, profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Algunas obras suyas se han traducido al inglés y al italiano. Resulta más que inquietante que este artículo, escrito apenas 6 días luego del nombramiento del cardenal Jorge Bergoglio como papa por su compatriota y biógrafo, el profesor Antonio Caponeto, se convierta 4 años luego de escrito en una especie de radiografía de hechos cumplidos, que apenas se vislumbraban como una posibilidad de lo que es el papado actual de este obispo argentino, predecible por quienes como Antonio Caponeto bien le conocían, desde mucho tiempo antes de saltar a la arena cardenalicia y vaticana, de forma impensada. Queda pues sentado el conocimiento que tiene el autor de este artículo acerca de la labor eclesial del obispo Bergoglio al frente de la Iglesia Argentina, como arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal, por 2 periodos, luego de su fallido intento por subir al papado en reemplazo de Juan Pablo II, conocimiento que queda compendiado en el libro La Iglesia Traicionada, que los invitamos a buscar y a leer. Solo como fruto del conocimiento de la labor episcopal de Jorge Mario Bergoglio Sívori en su país, Antonio Caponeto se atreve a poner en duda la legitimidad del cónclave que elige a su compatriota Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Solo por ello, señala el profesor Antonio Caponeto: será tarea de los teólogos de la historia más eminentes discernir con solvencia si el cónclave que eligió al Papa Francisco estuvo iluminado y movido por la inspiración del Espíritu Santo,
como la fe nos lo señala. O si por alguna razón que ahora ignoramos, los cardenales electores fueron engañados, resultaron objeto de alguna extraña manipulación, o cerraron su entendimiento a la lumbre del Paráclito. Prosigue adelante el catedrático Caponetto. Entiéndase que la duda aquí planteada, que bien quisiéramos que no fuera duda alguna, tiene su razón de ser no en el cuestionamiento de la existencia de la tercera persona trinitaria en el cónclave, ni en la valía moral de quienes se aprontaban a ser movidos por él, sino en la incertidumbre sobre la ciencia, la serenidad y la prudencia de este específico cardenalato para asignar a la persona indicada. Y remata Caponetto con esta perla bergogliana, manifiesta al inmediato comienzo de su pontificado. Al tiempo que escribimos estas líneas, continúa el profesor Antonio Caponetto, el 15 de marzo de 2013, el Papa Francisco le ha dicho a los miembros del colegio cardenalicio en la Sala Clementina: es curioso, yo pienso que el Paráclito da todas las diferencias en las iglesias y parece como si fuera un apóstol de Babel. Estremece tamaña denotación y referencia al Paráclito, a escasas horas de una acción directa del mismo sobre el cuerpo colegiado que lo invistió sucesor de Pedro. Si cabe la posibilidad de que alguno o muchos perciban a la tercera persona como apóstol de Babel, no se pecaría de audacia concluyendo en que, entonces, algo soterrado y anómalo pudo suceder en este cónclave. A 4 años de esta elección, con todas las cosas que ya sabemos y por sus frutos, somos conscientes que no fue el Paráclito el que actuó en esta falsa elección. Enemigo de la tradición católica y la ortodoxia, promotor de la herejía judeocristiana, así califica Caponetto al cardenal Bergoglio, a quien conoce muy bien, desde su reciente nombramiento como sucesor del Papa Benedicto XVI, tras 20 años de seguir de cerca su carrera eclesiástica y de denunciar con valor y probidad sus grandes yerros. Sigue el profesor: haga lo que hiciere a partir de este momento el Papa Francisco, y esperamos que todo lo santo y sabio sepa hacer, es imposible omitir e ignorar que el hombre que acaba de llegar a la silla petrina arrastra concretos, abultados y probadísimos antecedentes que los indican como un enemigo de la tradición católica, un propulsor obsesivo de la herejía judeocristiana, un perseguidor de la ortodoxia y un adherente activo a todas las formas de sincretismo, irenismo y pseudoecumenismo, crecidas al calor de la llamada mentalidad posconciliar. Confirman estos antecedentes el recuerdo que hace don Antonio de la manifestación festiva de logias masónicas, sinagogas judías, teólogos modernistas y liberacionistas, de buen augurio ante el nombramiento de este jerarca católico argentino, tan cercano a todos ellos desde tiempo atrás, como la logia masónica Bina y Bir o el Templo Mayor de la Masonería Argentina, como los ministros del culto judío que lo llaman mi rabino, o como el apóstata Hans Küng o el hereje filomarxista Leonardo Boff, muy complacidos por su nombramiento. El profesor Caponetto, frente a lo que será el pontificado de su compatriota episcopo, invoca la aparición de un milagro que permita sacar agua de las piedras, al decir: si, como bien se ha repetido en estos días, el cardenal Bergoglio ha muerto para dar paso al vicario de Cristo, llamado escuetamente Francisco, si Dios opera el milagro tantas veces ventado de sacar agua de las piedras y de convertir una vez más en la historia a Mastai Ferretti en el insigne Pío IX, si el Señor sabe escribir derecho con renglones torcidos, pues todo esto lo creemos, esperamos y rogamos, sin ceder a tentaciones extremosas ni a posturas eclesiológicas extravagantes. Todo esto lo pedimos con fe inquebrantable, puesto que el milagro y el misterio están en la vida misma de la barca. Además, relaciona Caponetto este supuesto pontificado a lo descrito en Apocalipsis 13, 11 a 18, sobre la aparición de la segunda bestia que sale del mar y que recibe el poder de la primera, para conseguir que se adore a esta. También lo ubica en Zacarías 11:5, que anuncia la aparición de un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero. Lo señala de esta manera. Pero también es católico leer el libro del Apocalipsis,
y en el capítulo 13 se describe a dos fieras, del mar la una, de la tierra la otra, que a su turno y desde ámbitos distintos, aunque complementarios, coadyuvan al triunfo del anticristo. Contestes están los hermeneutas y citamos por lo pronto a Stavanger, quien a su vez remite a los padres en que esta fiera terrena tiene mucha semejanza con el pastor insensato del que habla Zacarías 11:15, en que podría tratarse de un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero, en que no sería otra cosa al fin más que un falso profeta al servicio de la bestia. El título principal de este libro, no lo conozco, es una de las afamadas e incómodas respuestas mediante las cuales, según coinciden los 4 evangelistas, el apóstol San Pedro negó a nuestro Señor en el ocaso del día que lo apresaron. Está aplicado a Jorge Mario Bergoglio, devenido en Francisco cuando se iniciaba el año 2013. Creemos que 4 años de escandaloso ejercicio del poder petrino es un tiempo suficiente como para calificarlo de este modo, con justicia y sin vacilaciones. En efecto, Bergoglio es un desconocedor y un negador de Cristo y de su Iglesia. Bergoglio desconoce en la práctica y en el ejercicio diario de su misión, con intenciones que no juzgamos, quién es el Señor de la gloria y quién es el autor de la vida. Casi para finalizar, el profesor Caponetto dice: quienes quieran confiar en la conversión del cardenal Bergoglio y consecuentemente en la rehabilitación de la esposa tan maltrecha hoy, nos encontrarán entre los suplicantes confiados y firmes. Es más, si como es deseable y previsible, tal conversión se probara por los frutos, nos encontrarán entonces al servicio incondicional y gozoso de Francisco. Pero si los frutos trajeran la desgarradora noticia contraria, no habremos dejado de ser católicos por recordar la profecía joánica y obrar en consecuencia, resistiendo al mal desde el pequeño rebaño. Sobre la ya famosa humildad falsa del Papa Francisco, escribe Caponetto en su artículo, a los pocos días de su elección. Lo primero que debería hacer un hombre auténticamente humilde es impedir que el mundo entero cantara loas a su humildad, o por lo menos protestar que tales encomios violentan su carácter. Calzar por humildad zapatos ordinarios de calle, cuando hasta ayer se usaron otros, en consonancia con los colores litúrgicos y la dignidad del divino peregrino a quien esos pies representan en la tierra, es ofender o al menos poner en duda, precisamente por contraste, la humildad de quien hasta hace instantes calzó de este modo. Hasta aquí el profesor Antonio Caponetto. Retomemos en este punto la carta de la exdirectora de CatholicNet durante 10 años, Lucrecia Rego de Planas, en su carta abierta al Papa Francisco, escrita en el 2013, acerca de la falsa humildad de Francisco. Cuando te conocí por primera vez, siendo el cardenal Bergoglio, y durante esas convivencias cercanas, me llamaba la atención y me desconcertaba que nunca hacías las cosas como los demás cardenales y obispos. Por poner algunos ejemplos, eras el único entre ellos que no hacía la genuflexión frente al sagrario, ni durante la consagración. Si todos los obispos se presentaban con su sotana o traje talar, porque así lo requerían las normas de la reunión, tú te presentabas con el traje de calle y alzacuellos. Si todos se sentaban en los lugares reservados para los obispos y cardenales, tú dejabas vacío el sitio del cardenal Bergoglio y te sentabas atrás, diciendo: aquí estoy bien, así me siento más a gusto. Si los demás llegaban en un coche correspondiente a la dignidad de un obispo, tú llegabas más tarde que los demás, ajetreado y presuroso, contando en voz alta tus encuentros en el transporte público que habías elegido para llegar a la reunión. Al ver esas cosas, qué vergüenza contártelo, yo decía para mis adentros: uf, qué ganas de llamar la atención. ¿Por qué no, si quiere ser de verdad humilde y sencillo, mejor se comporta como los demás obispos para no pasar desapercibido?
Hasta aquí Lucrecia Regó de Planas. Hemos visto algunos de los antecedentes de Francisco cuando era obispo y cardenal de Buenos Aires, sus decires y sus actuaciones, como podemos comprenderlo con tantos testigos que de ello dan fe. No son nada tranquilizadores. En efecto, nos muestran una línea de continuidad que va de Buenos Aires a Roma, pues el hoy de Francisco es en cierto modo el mismo ayer de Bergoglio. Por ejemplo, sus actitudes frente a los gays y su comportamiento frente a ellos muestran una línea permanente y constante: la sodomización sin reproches tanto en el mundo como en la iglesia. Frente a la masonería con sus hermanos rotarios, ¿cómo olvidar el saludo masón con que se apareció en el balcón de San Pedro recién fue nombrado papa? ¿Y cómo ignorar también a Fátima y la celebración con liturgia enteramente masónica celebrada por él el pasado 13 de mayo? Frente a los judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, ciertamente, porque con ellos compartimos el Antiguo Testamento, sin embargo no podemos olvidar que ellos rechazan a Cristo y esperan todavía la llegada del Mesías, lo cual nos impediría revisar las muestras de una comunión prematura. Y frente a las sectas protestantes del comportamiento del obispo en Buenos Aires, arrodillado bajo los pies de los pastores evangélicos, no solo hace prematura la unión con ellos, sino peor aún, se constituye en un acto de falso ecumenismo que causa perplejidad y asombro. Pero más perplejidad encontraremos en Francisco, que declara testigo del Evangelio a Martín Lutero y celebrará junto con la arzobispa luterana Ange Jacqueline y todas las autoridades mundiales luteranas en la Catedral Primada Luterana de la ciudad de Lund, Suecia, en octubre próximo, los 500 años de la Reforma Protestante, como si esta reforma que desgarró la unidad de la Iglesia fuera un gran acontecimiento eclesial. Todo lo que hoy vemos de reprochable en Francisco en cierto modo se cocinó en Buenos Aires, cuando él era obispo y luego cardenal. Y para volver a las autorizadas expresiones del Papa Pablo IV, de San Roberto Belarmino, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo y otros santos, padres, doctores y papas de la Iglesia, como Eugenio IV, Pío XII, León XIII, preguntamos, ¿cómo es que un hereje es elegido papa? ¿Y cómo atribuirle al Espíritu Santo, Espíritu de la santidad y de la verdad, semejante nombramiento contrario a toda verdad y a toda santidad? No nos hagamos ilusiones, no neguemos las realidades, aceptemos con serenidad y clarividencia que el ayer de Bergoglio ha sido reproducido en el hoy de Francisco. Y si ese ayer fue de apostasía, herejía y permisividad moral, no es de extrañarse que el presente lo sea también de las mismas connotaciones negativas. Recordemos una vez más, el pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Negarlo es querer tapar el sol con el dedo. El pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Fin. El pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar con preguntas o comentarios a través de las líneas 287-83-55 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Dirán nuestros críticos que tiene que ver el pasado con el presente. Pues ya vieron ustedes, eso no se puede tapar. La frase final, no podemos tapar el sol con las manos, con el dedo. Tenemos que aceptar la realidad. Hay un pasado siniestro
en el Papa, en Bergoglio, pasado siniestro que se proyecta en su presente y que explica las herejías que he estado diciendo continuamente. Pero le vamos a dar la palabra aquí a nuestros invitados. Moisés. Gracias, doctor. Tiene la palabra. Yo quiero comenzar con una frase de San Juan Crisóstomo, ese que en su época fue llamado Boca de Oro por sus excelentes homilías. Dice: yo no miro con aversión al hereje, sino a la herejía. Al error es el que aborrezco y no al hombre que yerra. Supuesto que procuro sacarle de su error. No declaro yo la guerra a la criatura, que es obra de Dios, sino el trabajo por sanar un alma que el demonio ha corrompido. Esto es lo que pasa con los herejes. Están tomando del demonio. Ahí no hay otra explicación. Y si podemos ver todos estos videos que hemos pasado y todos estos programas donde con pruebas fehacientes, con pruebas contundentes, basados en la doctrina de la Iglesia Católica y basados también en la Escritura, nos extraña sobremanera que todavía haya gente que no quiera ver, no quiera oír, no quiera entender. No hay una actuación de Bergoglio que no diga algo en contra de él. Lo dice él mismo, no lo decimos nosotros. Es él mismo quien habla mal de él. Por ejemplo, llevar una estatua de Lutero al Vaticano, reivindicando al hereje quizás más grande que ha habido después de Judas. Se hizo invitar a la celebración de los 500 años de Lutero. Le está dando más importancia a Lutero que a cualquiera de los santos nuestros, inclusive de la Santísima Virgen María, a quien catalogó como santita en España. Que concedía gracias baratas. Concedía gracias baratas y que quería arrebatarle la gloria al Señor. Según él, la Iglesia nos ha engañado desde 1517, cuando Lutero apostató y dividió la Iglesia. Que el señor Bergoglio trata de justificar diciendo que no quiso dividirla sino reformarla. Otra herejía, reformar lo que Jesús enseñó. O sea, que sabe más que Jesús. ¿Cómo? Sabe más que Jesús. Sabe más que Jesús. Jesús es un patirrajado ante Lutero. El Papa San Celestino I también dijo, en el concilio de Éfeso por allá en el año 431, todos los herejes corrompen las verdaderas expresiones del Espíritu Santo con sus propias mentes inicuas y hacen que caigan sobre sus cabezas una llama inextinguible. Y si hacemos énfasis en los errores y horrores de Bergoglio, lo hacemos precisamente para que las almas no se pierdan siguiendo a un hereje, siguiendo a una persona que nunca o casi nunca ha mencionado a Jesús en sus homilías, en la iglesia, en la misa, en ninguna parte, que no hace una genuflexión delante del Santísimo, pero sí lo hace delante de los pastores protestantes. Y vemos con claridad en el video que eso viene de antaño, eso no es ahora, eso no es improvisado, eso no es fortuito cuando llegó a Papa. Él venía preparando todo eso, ¿sí? Muy ladinamente. Y quiero terminar con un adagio popular de mi tierra que dice que perro huevero no pierde el vicio. Miguel Aguilera, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que frente a los errores doctrinales y los vicios morales que estamos viendo en la iglesia actual, la iglesia durante 2013 años, para no contar los últimos 4, ha tenido una actitud uniforme y firme, y la iglesia ha pagado unos precios enormes por defender la doctrina, y voy a señalar solo algunos. En tiempos de Arrio, la iglesia dijo que perezca el mundo,
antes que la divinidad de Jesucristo. En tiempos de Focio dijo que perezca la iglesia griega antes que la primacía de San Pedro, y perdimos la iglesia griega. Cuando Oriente pidió que el filioque fuera quitado, es decir, la frase que dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, la parte y del Hijo, la iglesia dijo, perdamos al Oriente, y lo perdimos, y son territorios enormes, y son millones de personas, es poder temporal y es dominio, poder sobre las personas. Después, cuando Lutero pidió que no se reconocieran las indulgencias, la iglesia dijo que se pierda Holanda. Y cuando Calvino dijo que no se reconozca ni la confesión ni la Eucaristía, la iglesia dijo que se pierda Suiza. Y cuando Enrique VIII dijo, hombre, rompan la integridad del matrimonio porque es que necesito volverme a casar, la iglesia dijo que se pierda Inglaterra. Y la actitud ha sido esa, porque es que la iglesia lo que dice es, la doctrina de Cristo no nos la estamos inventando nosotros. La doctrina de Cristo, Cristo nos la reveló. Dios reveló la doctrina y la reveló en la palabra de Dios y la reveló en la tradición. Y eso es inmodificable, es incambiable. Si nosotros cambiamos lo que Cristo reveló, pues estaríamos contradiciendo al mismo Cristo, estaríamos quitándole su carácter de divinidad. En Marcos 16, Cristo dice, el que dice, le dice, hablándole a los apóstoles, les dijo, id al mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. O sea que Dios no le puede decir a unas personas, salgan y prediquen esto, que está sometido, es sujeto de revisión, esto lo pueden ir mirando a lo largo del tiempo y lo pueden ir cambiando, porque es que pues yo revelé una cosa, pero pues a medida que yo siga pensando voy a revelar más cosas. No, Dios es inmutable, reveló esto y no lo podemos tocar. Así como nos lo dejó, lo mantenemos. Y ahora, en los últimos tiempos, 3 a 4 años, estamos cambiando la doctrina y estamos alterando lo que Jesucristo nos reveló. Esto tiene una cosa grave, y es que la iglesia fue perdiendo poder temporal, fue perdiendo poder político, perdió todo su poder militar, pero mantuvo íntegra la doctrina. Y los críticos de la iglesia, los enemigos de la iglesia y los miembros de la iglesia reconocíamos que lo que nos sostenía era la presencia de Dios, era un poder sobrenatural. Perder lo terrenal no nos importaba. Y ahora nos hemos inclinado a volver a llamar a todos los que se fueron, pagando el precio de la integridad de la doctrina. Es decir, estamos cogiendo a patadas lo que durante 2000 años hicieron nuestros antecesores para volver a recuperar un poder temporal. Eso francamente... En contra de la verdad. En contra de la verdad, por supuesto. Entonces, eso no puede venir de Dios. Eso es digamos, la parte de la reflexión que quiero hacer en este momento. Tu reflexión es magnífica. La iglesia a lo largo de la historia ha preferido abandonar las ventajas de poder temporal, ventajas de dominación, por mantener intacta la fe, por mantener intacta la verdad. ¿Y qué imperios los que soltamos? Soltamos Grecia, soltamos Oriente, soltamos Inglaterra, Holanda, Suiza. O sea, hemos soltado todo por estar apegados a la verdad. Entonces, por favor, miren qué es lo que hemos hecho toda la vida y lo que está pasando ahora. Lo quieren deshacer ahora, con Bergoglio a la cabeza. Para coger un poder que no sirve para nada, porque es que en el momento en que tengamos poder temporal, eso no sirve para nada. No hay que recordar las tentaciones de Cristo. Todo el mundo y todas sus riquezas te haré y me adoras. Tal cual. Es eso.
Cristo rechazó esa tentación, que está siendo aceptada ahora por los de arriba. Correcto. Pero tienes la palabra, doctora. Bueno, siempre hemos escuchado una frase que dice, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Y qué bien que nos cuenten la historia del Papa, porque podemos realmente hacernos una imagen de quién es el Papa y qué hacía antes de llegar a ocupar este cargo tan importante. Es terrible porque no nos están diciendo que él está haciendo esto nuevo, sino que ya ha venido haciendo unos actos que escandalizan a la gente, y en la palabra dice el Señor que hay de aquellos que escandalizan, porque tendrán que dar cuenta, o tendremos que dar cuenta en nuestro momento, y son muchas las personas que en su momento, con los actos y con lo que Francisco hizo en su momento como obispo y como miembro importante en su país, dejó a la gente, digamos, estupefacta. Y lo más triste es que él no hacía o no hizo esto a puerta cerrada o con 2 o 3 personas, sino que lo hizo a la luz pública, es decir, que todos lo vieran, que todos supieran, y fue mostrando poco a poco qué es lo que él piensa y hacia dónde va dirigido todo su pensamiento. Muy triste y muy lamentable, porque no se tuvo en cuenta su historia para el momento de la elección. Y mucha gente me ha cuestionado y me dice que por qué nosotros acá cuestionamos, valga la redundancia, la acción del Espíritu Santo, que si nosotros no creemos en el Espíritu Santo, porque la mayoría de las personas tienen la certeza de que el Papa fue elegido por la acción del Espíritu Santo en cada una de las personas que estaban allí presentes para la elección. Pero es que no dejaron que el Espíritu Santo actuara. Allí actuó el hombre y el Espíritu siguió aleteando, pero no tuvo dónde posarse, porque encontró las mentes y los corazones comprometidos con el hombre, comprometidos con las reformas y comprometidos con todo aquello que querían hacer para la Iglesia después de 2017 años. Yo estoy de acuerdo, como dice nuestro compañero, la palabra está escrita hace mucho tiempo, pero cuando se escribió no se dijo a medida que pase el tiempo váyanla adaptando, a medida que pase el tiempo hagan grupos, estudienla y el Papa dirija y empiece a cambiar y adáptela a las necesidades. No, es un libro escrito de siempre, para siempre, y no tiene errores, y no es un documento para análisis, o es un documento de estar en construcción continua, como están los documentos en unas instituciones que son de continuo movimiento. La palabra no. Y con esto que está haciendo el Papa, pues está llevándonos a pensar que la palabra se modifica y se hace de acuerdo a sus propios criterios. Vuelvo a decir, muy triste, muy preocupante todo lo que se estaba tejiendo antes de, y como decíamos acá con los compañeros, lo que él está haciendo ahora no es que le surgió en este momento, no, es que ya tiene una tradición, ya tiene una historia y ahora la está reafirmando y está llevando a la pérdida de la fe de muchas personas. Por lo tanto, no podemos dejarnos confundir y tenemos que seguir siendo firmes en la sana doctrina y firmes en la fe. Que los nubarrones, que los vientos, que pasen muchas cosas, pero que siempre quedemos firmes con la fe, firmes en que amamos y seguimos a Dios. Bueno, eso me recuerda, estaba viendo el libro de los Salmos, que dice esto: tus dictámenes son mi herencia perpetua. Estoy leyendo el Salmo 119 en verso 111, y el 12 dice: inclino mi corazón a cumplir tus preceptos, que son recompensas para siempre.
no son de momento. De modo que la iglesia no debe adaptarse, la iglesia no debe adaptar la palabra del Señor al mundo, sino al contrario, el mundo a la palabra de Dios. Eso es lo recto, porque la palabra de Dios fue dada de una vez para siempre y es inmodificable. Entonces, hacer lo contrario es hacerle querer decir, a ver, vamos a adaptar, vamos a hacernos amigos del aborto, por ejemplo, de la eutanasia, del matrimonio de personas del mismo sexo, de todas esas atrocidades que el mundo ha puesto en primer lugar como si fueran valores, cuando son antivalores, son lo contrario de la palabra. Entonces la iglesia no puede adaptarse a los errores y a los desfallecimientos de los hombres, sino es al contrario, tiene que adaptar, el mundo tiene que adaptarse a la palabra. Bueno, pero creo que hay unas comunicaciones, Sí, ¿no? señor, tenemos varias llamadas en espera y recibimos, si le parece, a Isabel desde Medellín. Bueno, a Isabel, oímos a Isabel. Isabel, buenas noches. Buenas noches. La escuchamos. Adelante. Isabel. Bueno, buenas noches. Yo tengo una inquietud y me gustaría mucho que me la pudieran resolver hoy. En estos días hablaron ustedes en cuanto al cambio de la liturgia de la palabra o de la Sagrada Eucaristía. Entonces, yo he puesto mucha atención en todos los ritos de la Santa Eucaristía. Y después del ofertorio, escucho al sacerdote que dice, orad hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces yo digo, no. Debe decir, es orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Creo pues que es así, porque yo siempre lo he escuchado toda mi vida así. Entonces, reflexioné, bueno, y busqué en YouTube partes de la Sagrada Liturgia, como se debe decir, todo, tratando pues de informarme. Y entonces ya hablé con el sacerdote y le hice pues la anotación. Entonces él me dijo, no, pero es que yo siempre digo así. Yo le dije, padre, pero es que no es porque usted diga así, sino que es un sacrificio incruento. En la Eucaristía es un sacrificio incruento. Cuando fue en la pasión real del momento que mataron al Señor, era un sacrificio cruento porque hubo sangre. Pero en este momento es incruento y es la renovación siempre de ese sacrificio. Y usted debe decir, es este sacrificio mío y vuestro, usted está haciendo esta Eucaristía. Entonces él se me cerró y me decía, no, pero es que siempre se puede decir así. Yo le dije, no, pero hasta donde yo tengo entendido, no se puede decir Eucaristía, sino este sacrificio. Entonces me gustaría que ustedes me aclaren si realmente se puede decir de las dos formas o me está engañando. Doctor, la señora Isabel está preocupada porque en la Eucaristía el sacerdote en el momento del ofertorio no habla de sacrificio mío y vuestro, sino que habla de orad hermanos para que esta Eucaristía. Entonces dice que si puede, ella dice que le expliquemos si puede decir Eucaristía en vez de sacrificio. Pues mi opinión es que debe ser sacrificio mío y vuestro. Es la palabra, porque es el santo sacrificio de la misa, no les olvide. ¿Sacrificio de quién? De Jesús, que actualiza su sacrificio. No es que lo repita, porque no lo repite. Y que el sacerdote le dice que eso es lo mismo. El sacerdote, porque ella se acercó al sacerdote a decirle. ¿En dónde ocurrió eso? Eso debió haber sido en Medellín. Es en Medellín, pues llamada. Esa es una Eucaristía falsa. Si él no hizo el sacrificio. Ella tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bueno, ¿qué más hay? Tenemos a Enrique desde Cúcuta. ¿Qué dice Enrique Cúcuta? Enrique, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos, Enrique. Mire, para que estoy en un canal WTN donde un padre dijo que este canal de la misa era un canal amarillista que solo buscar audiencia y confundir a las demás personas. Que el Papa sí ha hecho cosas, pero es para llevar el Evangelio de una manera más moderna. Pero entonces el Papa no es un hereje, sino que ustedes están haciendo amarillismo, inventando cosas contra el Papa. Para que me aclaren eso. Dice que nosotros somos los herejes, estamos siendo amarillistas y estamos hablando en contra del Papa. Cuando el Papa dice, por ejemplo, todos se salvan, ¿quién es el hereje, Enrique? Si Cristo ha dicho, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y si Él dice que nadie se condena y que la lógica del Evangelio es que todos se salvan,
¿Qué quiere decir? ¿Quién contradice a quién? ¿Nosotros a Cristo o el Papa contradice a Cristo? Piense, Enrique, tenga esta cosa que nos dio el Señor para que razonemos. No tapemos el sol con las manos. El hereje no somos nosotros, es Él. Y es que la Eucaristía y la palabra de Dios no se puede cambiar. Dios es uno, siempre lo ha sido. Lo que ofende a Dios hace 2000 años, lo ofende ahora y lo ofenderá siempre. Y no podemos estar cambiando. El que dice no hay que hacer proselitismo porque es una herejía y es una cosa, es una tontería, no somos nosotros. Jesucristo dijo, hagan discípulos míos en todas las naciones. Hacer discípulos es hacer proselitismo. Nosotros no somos lo que dicen. Por favor, Enrique, piense las cosas. Y el que diga que Jesús no multiplicó los panes, que no hizo milagros, es un hereje. El que diga, por ejemplo, que no importa en qué religión van a educar al hijo con tal de que le llenen la barriga. Eso contra las palabras de Cristo, que dijo que su palabra vale más que todo y que hay que pedir perdón, que la palabra es más importante que el pan material. Entonces, ¿quién es el hereje? Tonterías. No se dejen manipular de esa manera. Bueno. También, doctor, hay muchos mensajes en WhatsApp, si quiere leer. Aunque sea uno. Aunque sea un hito, sí. Escógelo tú. Bueno, dice, Dios los bendiga y proteja. En Cincelejo, Sucre, los sacerdotes ya están predicando que, como dice Francisco, todas las religiones son iguales, que lo que a Dios le importa es el ser humano, y por eso es que lo están atacando tanto. Que todas las religiones son iguales. Que todas las religiones son iguales. Esa es otra de las cosas que dice Francisco. ¿Qué nos dice la fe? Nos dice solo en la Iglesia Católica hay salvación. Eso dice la Iglesia. Y cuando creó una iglesia, no dijo miles de iglesias. Sí, creó mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No mis iglesias. Exacto. Entonces, ¿quién es el que niega la fe y quién es el Entonces, que ¿quién la es el niega? amarillista? Entonces, desgraciadamente, nos dicen que ya terminó. Así es, doctor, tiempo. ya estamos con los últimos 5 bueno, minutos. pero tu minuto. ¿Comienzo yo? Tu minuto, no termina tú. Bueno, perfecto. Pues, escuchando a Miguel, lo que nos decía, y es que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde lo más importante, que es su alma? No se puede defender lo que no se conoce. Yo entiendo a muchas personas que hoy en día están atacando a teleamigas sencillamente porque de pronto algún sacerdote le dijo, porque un amigo, porque vieron en el noticiero. Pero si realmente investigaran y si realmente tuvieran mayor conocimiento de lo que es la doctrina, les aseguro que en este momento ocuparían la posición de muchas personas que antes, hace unos pocos meses atrás, estaban atacando al canal, y hoy en día hemos recibido el apoyo de estas personas porque hoy ya están defendiendo. Entonces la invitación es a que conozcamos nuestra doctrina católica, que llevemos la palabra de Dios, no al gusto de los hombres, como siempre lo he dicho, sino que transmitamos esta evangelización de acuerdo a lo que Dios quiere que realmente se transmita. Y por último, pues para ya no interrumpir luego más, es invitarlos al primer taller de sanación y liberación que realizaremos. Estaremos en Fusagasugá, en Pereira y en Cúcuta. Esto será sábado 2 de septiembre en Fusagasugá, el 3 de septiembre en Pereira y el lunes 4 de septiembre será en Cúcuta. Los temas que se desarrollarán serán la autoevaluación de heridas personales y del árbol genealógico. Será nuestro primer taller de sanación y liberación con una psicóloga católica, con un laico con dones de sanación y liberación. También irá un sacerdote que va a orar por todas las personas necesitadas. Tienen que comunicarse los que deseen asistir al número 320-439-5475 o al 578-1888. Los esperamos.
en vista de la insistencia, le damos medio minuto, medio. Solo para decirles que hay personas que me han estado llamando que qué pasa con la peregrinación a Tierra Santa. Sigue firme, nos vamos a ir para Belén, Jerusalén, donde nació el pequeñito niño Emanuelito. Quienes estén interesados, llamar al 315-601-3168. 315-601-3168. No me demoré medio. Bueno. Entonces, hasta la próxima, mis queridos amigos. Pero recuerden esto, unos excomulgados no pueden excomulgar a otros. Hasta la próxima.